Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es el último programa de la semana. Último programa de la porque semana. se va a la misma. Estamos en viernes. Amenaza de lluvia. Y una nota luctuosa. No solamente amenaza de lluvia, Danilo, perdóname. Ha llovido en muchos sitios y comenzando en la capital que llovió ayer. Llovió en Ocoa muchísimo. Bueno. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Una nota, tú dices. Luctuosa el fallecimiento de doña Ivonne de Asa. Ah, sí, la madre de Hito Bisonó, el ministro de Industria. Que yo nunca lo olvidaré. Porque en los tiempos en que nosotros éramos adolescentes, por lo menos en Santiago, el Ateneo Amante de la Luz hacía actividades culturales importantes. Y yo nunca olvido, yo teniendo 15 o 14 años, que yo fui a un concierto de doña Ivonne, que era una mujer joven todavía en ese momento. Y a mí me fascinó el canto, el lírico, el bel canto, pues ella era una soprano exquisita, me impresionó muchísimo, me agradó muchísimo, y me obligó a que yo me pusiera a estudiar qué era una soprano y esas cosas. Pasa a su resto, a su alma. Y nuestra condolencia a Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, en esta... a propósito de esta ocurrencia lamentable. Él puso una nota que ella murió acompañada hasta el último momento de sus hijos, sobrinos y nietos. Así es. Qué bueno. Claro, acompañada de su familia. Eso es muy bueno. Mira, Danilo, tenemos varias cosas en el día de hoy, comenzando por un tema que todavía que sacudió la conciencia nacional, la muerte de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, y todavía sigue esto girando porque el no presunto, sino el confeso y declarado... Que ayer se hizo una caminata, los familiares y amigos, tú sabes que él era maratonista. Sí. Los familiares y amigos de él hicieron una caminata ayer en su honor. Qué interesante. Interesante. Bueno, pues con relación a eso, lo primero es que el presidente designó de manera provisional a la vicepresidenta Raquel Peña, sí, que se encarga provisionalmente del ministerio, y tiene mucho sentido. Los que leemos las cosas entre líneas, entendemos las razones del presidente para la escogencia provisional de la vicepresidenta. Para mí se envía un mensaje, una señal de que el poder, en este caso, ella que representa la segunda figura del Estado, del gobierno, sí, o del Ejecutivo, más bien, está al frente, como diríamos, dando la cara, mandándole una señal, repito, a aquellos intereses que han estado detrás de esa institución, drenando y sangrando el medio ambiente, claro, los recursos naturales. Y en este caso llegan a tanto, que fíjate cómo sacrificaron al propio titular de Medio Ambiente, el exministro o pasado ministro o finado ministro Orlando Jorge. Con eso el presidente, sin hablar con él, pero me atrevo a apostar que lo que quiere es enviar una señal de que el gobierno está detrás de esta institución y, por supuesto, que tendrían a través de no una lupa, en un microscopio, ¿cómo se llama? Telescopio, observando a los intereses que son capaces de cualquier cosa y que provocaron al gobierno. Yo, tú sabes, comparto tu criterio, porque he oído a mucha gente que se han apresurado a comentar que le están echando demasiada responsabilidad, que ella tiene el gabinete de salud. Pero no por las responsabilidades mismas. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Lo que se quiere atribuir es que con esto se le está entregando en bandeja de plata a los sectores oligárquicos, supuestamente, otro sector más de los que ya se atribuye, se sugiere que el gobierno ha permitido con la designación de determinadas figuras. Por ejemplo, al ministro de la presidencia no le sacan el guante. No le sacan el guante. Cada cierto tiempo hay unas críticas y hay unas cosas allí. Y que no decir a Paliza. Pero a Paliza no tanto, porque Paliza lo ponen como como de Popi.
un blanquito. Es de familia también. Sí, pero familia. Sí, de familia, pero tú no, hay familia y familias. Acuérdate que hay familias tradicionales en el aspecto económico que han estado incidiendo en la vida pública desde cuando nuestros abuelos, quizás más allá. Imagínate el tiempo que tienen. Hay una señora que tiene un apellido sonoro que una vez le dijo a un amigo mío en Cancillería: si hay oligarquía, nosotros somos de la oligarquía. Y ustedes se van a la porquería porque mi familia vino con Colón aquí. Bueno, yo creo que es verdad. Entonces, yo creo que hay familias que si no vinieron con Colón, que llegaron con un viaje posterior. Ese era un tiempo muy difícil y se podían quedar en el camino. Cuando ya se conocía el camino, entonces, mucho después, ya se podía venir y se sabía a dónde se iba a llegar. Sí. Se iba a llegar a Puerto Seguro. Entonces, pero con esto quiero decir que familias que tienen mucho tiempo incidiendo en la vida nacional, no es un secreto a nadie, para nadie, es un secreto a voces más bien, que hay muchas familias que están en el gobierno, pero han estado en todos los gobiernos, Obviamente. Entonces, por ahí es donde se señala a la presencia o la participación del ministro de la presidencia, pero yo no le doy esa lectura. No. El presidente, lo que pasa es que ha escogido e hizo una muy buena elección a la señora Raquel Peña como la vicepresidenta. Entonces es una persona que tiene capacidad gerencial. Probada. Muy probada. Sí. La ha probado en el sector privado, viene del sector privado con esa experiencia. Entonces esa experiencia ahora la ha puesto en práctica en el sector público. Yo diría que para bien del ejercicio gubernamental y del servicio público. Esa señora, Luis, era una ejecutiva operativa de primer nivel en Madre y Maestra, con responsabilidades grandísimas. Claro. Entonces, llega a la vicepresidenta, porque hay veces que se lleva vicepresidenta o vicepresidente, que son figuras decorativas. Sí. Acuérdate que, en principio, la función principal o la razón de ser de un vicepresidente es sustituir al presidente en su ausencia temporal o definitiva. Sí. Esa es lo que dice el librito. Está en la línea sucesoral. En la línea sucesoral. Si es pasar a algo. Ok. Pero, encargarse de las atribuciones que le encargare el presidente de la República. Así es. Entonces, en este caso, el presidente le ha designado en una serie de, por ejemplo, al frente de varios gabinetes, el gabinete de salud, que lo ha hecho con ha tenido un buen desempeño magistralmente, y le han estado agregando otros gabinetes más. Sí. Y ya la vemos en la última etapa, la hemos visto, incluso representando al presidente de la República en determinados eventos donde él, por razones de mucho, diríamos, un presidente... Porque no tienen dónde lo ubicar, no puede partir. Aunque es un presidente de doble agenda, como escribiera el poeta Cándido Gerón recientemente, doble agenda. Tiene una agenda en el día, en Palacio y en distintas, y otra agenda en la madrugada, en su casa. El presidente te responde a las 2 de la mañana. Y fíjate, por eso va un poquito más tarde ahora, porque ahora se ve que se acuesta cada vez más tarde. Y que algunos médicos le están recomendando que debe descansar. Aguantar un poco, porque realmente... por mi casa, por ejemplo, que es una vía presidencial donde yo vivo, por ahí pasa todos los días. Y antes yo veía que pasaba a las 9:30 de la mañana. Pero ha ido subiendo la hora y pasa a las 11:30 de la mañana, porque se ve que se acuesta muy tarde. Además de que tengo entendido que resuelve también muchísimas cosas en su casa antes de salir. De ahí el hecho de que viene, por ejemplo, cuando va la comitiva para Palacio, o más bien va el presidente para Palacio, va una serie de carros en los que van otros funcionarios. Sí. Porque parece que el presidente tempranito los llama a su casa. Despacha con él. Y despacha con él a determinados asuntos. Desayunando. Y entonces arrancan el paquete cuando terminan, cuando ya van para la Casa Grande. Pero esa es la lectura que yo le doy a la vicepresidenta, que fue una muy buena elección, repito, que hizo el presidente Luis Abinader, porque tú tienes una figura decorativa
eso no es aconsejable, o no todas las veces se puede conseguir que se logre una persona que tenga la capacidad gerencial para y la actitud, capacidad de decisión para cuando vaya a los sitios ellas poder decidir y resolver. Y se sabe que es a nombre del presidente que ella está actuando y por tanto ahí no hay ninguna cosa que discutir. Y tú sabes que hay que ordenar porque el impacto del asesinato, del crimen de Orlando fue demasiado en ese ministerio. Claro. Incluso ahí todavía y allí hay muchas cosas empleados que están afectados. Y allí hay muchas cosas que ordenar. Claro. Hay muchas cosas que ordenar y que prevenir. Y entonces, por eso, mientras tanto, ella no sabrá mucho de materia de medio ambiente, pero sí puede representar al presidente y, repito, enviar el mensaje que detrás de ella está el presidente. Tú sabes y que detrás del medio ambiente está el presidente. Bueno, ella viene de una familia que son productores agrícolas importantes. Sí, pero que tú puedes ser productor agrícola y no saber necesariamente de medio ambiente. Contrario. Y además, y ser lo contrario. Sí, como se tuvo en agricultura una vez un ministro que era vendedor de productos agroquímicos. Entonces, el asunto está en que los intereses tienen que estar a raya, sentirse a raya, porque el presidente tiene en esta coyuntura que tomarse su tiempo, entiende uno, para pensar muy bien a quién va a poner allí. ¿Y tú sabes? Allí, escúchame Danilo, allí hay varios técnicos buenos, sí, pero son muy jóvenes algunos. Entonces allí hay que poner una gente. Lástima que allí no se pueda poner un guardia, porque lo ideal sería poner una gente allí con toda la autoridad, pero los guardias, señores, necesariamente no son buenos para dirigir o para administrar cosas a determinados niveles. Los guardias o se les va los ramos a la cabeza en un momento determinado o no tienen necesariamente la capacidad gerencial para no entrar en otros detalles. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Un ministro que tenga un guardia atrás, un guardia que tenga un equipo que ponga en comunicación con el ministerio, con la policía, con todos los organismos de seguridad. Un guardia, pero no de titular. Perdóname, como pasó con AME, cuando comenzó aquella vez, la gerencia y el criterio y la capacidad técnica la tenía Harle Herman. Claro, entonces, quien le bajaba línea a Candelier, y Candelier ponía en práctica, ejecutaba. Sí. Entonces después pusieron el error, Hipólito después de quitar un técnico como Onésimo González para poner a Candelier. Candelier un error era terrible. la parte coercitiva que la AME necesitaba. Debió seguir siendo un operativo táctico. Claro. Entonces, por eso digo, yo me niego a que se ponga... Bueno, Candelier estuvo en Foresta antes de ser medio ambiente. Y aquello fue... Que Balaguer dijo una vez que usaban métodos bárbaros. Usa métodos bárbaros. Sí. Y entonces, bueno... Era complicado porque entonces él puso guardia en muchísimos sitios allá en cosas en medio ambiente había un guardia, un teniente, un desastre. Una vez me mandó Macorís justamente de Pérez Martínez difunto a donde Candelier, que yo no lo conocía, donde Candelier, un tema que yo tenía allá en Ocoa justamente, una candeliada de esa, no por candela sino por Candelier. Sí. Y entonces pero él hizo bien su papel en sentido general porque pero es que él era, ¿cómo fue que dijo Balaguer? Bárbaro. La situación es difícil, él usa métodos bárbaros. Claro. Pero a veces yo no sé si está justificado. Entonces, había cosas de las que él hacía que eran justificadas, habían otras cosas que se iban a extremos. Sí. Entonces, pero bueno, yo lo que creo que allí hay que pensar muy bien, hay que tener una gente que tenga un determinado liderazgo, que tenga un determinado carácter y capacidad gerencial. Y que no tenga compromiso con nadie, solamente con el país. A consecuencia de eso que estamos diciendo, te recomiendo la lectura del editorial del Listín Diario de hoy. Okay. El Listín Diario de hoy se pregunta, empieza diciendo que los presidentes y las autoridades deben ser cuidadosos y meticulosos con a quien nombran. Claro. Porque cómo nombraron a un tipo que tenía una ficha como deportado de los Estados Unidos.
había intentado... En un cargo por ahí. ¿Eh? En un cargo. No el asesino de Santiago de Santiago ¿Que Rodríguez. lo nombraron a dónde? En Industria y Comercio. Ah, bueno, era director de un de Industria y Comercio. De un departamento. El borracho le dijo yo tengo 70 años siendo el Industria y Comercio. Claro, asqueroseando a los policías. Sí, y insultando a la policía. En el destacamento. Había intentado matar a la esposa, a una ex compañera. Bueno, y fíjate cómo llegó. Golpeó, le dio una golpiza a una pasado mujer. de trago, llegó a un sitio y le cayó a plomazo y mató a una pareja. Sí, sí. Entonces, ¿Cómo se nombró? bueno, porque a lo mejor seguro que era un compañerito. Y lo ese recomendó Antonio Marte. Antonio Marte, que dice, bueno, yo no conocí esa parte de él, y dice, era un muchacho bueno, el que cometió su error, bueno, ya él es responsable de su error. Sí. Fue muy sincero Antonio Marte. No, Antonio Marte es transparente. Sí, él es transparente. Pero dice, bueno, yo lo recomendé. Dice, yo lo recomendé, él fue que lo recomendó, sí. Yo lo recomendé, pero yo no tenía control de ese historial de él, o yo no lo conocía así. Y a ese no fue, el que hizo eso no fue el que yo recomendé. Yo lo recomendé a uno que se entendía que iba a portar bien. No, es que él dice, era un tipo que tenía una finca bonita, que hacía queso, así. Ahora tendrá que hacer queso en otro sitio. Claro. Esa es la salida de Antonio Marte. Claro. Pero bueno, hay que ser cuidadoso con la selección de las personas que van a los cargos públicos. Claro. Usted puede tener méritos personales, méritos políticos y demás, pero hay que ver para lo que usted da, y además en lo personal y en el desempeño público. Por ejemplo, en el aspecto propiamente político, usted tiene una serie de compañeritos allí, estoy hablando de todo, en este caso de todos los partidos, una serie de compañeritos que tienen sus méritos pero políticos, pero a lo mejor no tienen las capacidades. Entonces usted lo busca ver dónde puede ir esa persona, si es que está el cargo disponible y si es que se puede nombrar. Pero hay otros compañeros, inclusive de más alto nivel. Y hablo otra vez de distintos partidos, porque hoy está el PRM en el poder, mañana puede estar la Fuerza del Pueblo. No estamos refiriendo a un partido específico. Exacto. Pero bueno, de los partidos que hay en el sistema, de los que están pugnando por volver a ser gobierno o por ser gobierno, o los que se quieren quedar en el gobierno, unos y otros, hay que hacer las mejores elecciones. Y yo creo que alguna gente que ha estado a su lado por mucho tiempo, que ha estado en el partido por mucho tiempo, que ha estado activando y que en algún momento estuvo en las funciones públicas, estuvo en cargos públicos y que, bueno, recibió algunos cuestionamientos en su paso por las instituciones, pero son, dirían algunos prácticos, son con los bueyes que hay que arar, o parte de los bueyes con los que hay que arar porque están ahí. Caso, por ejemplo, de Leonel Fernández. Leonel Fernández tuvo muchos funcionarios buenos, tuvo otros malos y otros muy malos. Y a veces entonces, fue muy permisivo con algunos. Están ahí, estuvieron ahí, están ahí muchos de ellos. Sí. El presidente fue muy permisivo. Yo lo escribí, pero voy a tener que volverlo a escribir. Esa es la bonomía del doctor Fernández. Claro, permisivo, no se atrevía a cancelar a nadie. Entonces, pasó mucho tiempo con gente que las tiene ahí. Y bueno, están haciendo su trabajo político. Pero si vuelven al gobierno, vuelven otra vez a su andanza y le van a hacer daño al presidente. Entonces yo sugiero, desde ahora, temprano, en este caso al presidente Fernández, que determinadas figuras que ya estuvieron en su gobierno, y tienen su impronta o tienen su historial, las dos cosas, o una de ellas, unas buenas, otras no, unas cuestionables. Entonces, esa gente que todavía anda ahí, y que el presidente, permisivo por naturaleza, no puede quedarse con esa gente cerca. No. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hay muchísimas embajadas, muchísimas cosas. Mándelo a la Cuchinchina. ¿Cuál es el lugar más lejano que hay? La embajadora Sudáfrica. La embajada más lejos que quede de estos predios por aquí. Mándelo por allá, lejísimo, donde ya las cartas, antes las cartas eran tan lejos que no llegaban. Pero como ya ahora... están las redes. Ahora es por las redes, pero bueno. Sí. Pero yo no sé, pero que para venir aquí tenga que durar, que yo, ¿cuántas semanas para coger un vuelo o un cosa para llegar aquí al país? Sí. Porque hacen daño. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Porque bueno, no, son compañeritos, no se va a desprender de ellos, pero mándenlos lejísimos. No cometa el error de determinada gente ponerlos a manejar, por ejemplo, la economía del país. Gente que a lo mejor usted cree que son buenos,
Algunos pudieran ser hasta compadres suyos. Así es. Y entonces que lo ponga a dirigir la economía del país, creyendo que son. Entonces, ¿por qué hay informaciones que el presidente Fernández no maneja? Como hay otros presidentes de partido que tampoco manejan algunas informaciones de algunos compañeritos que están y otros compañeros ya de mayor nivel, no manejan esas informaciones. Entonces, por eso hay gente que tiene cola que le pisen. Sí, entonces los gobiernos o los presidentes no pueden echarse. Mira, tienen que venir con gente nueva, con equipos renovados. Y que no sea la escogencia diciendo fue el que más brincó en una patana, sino una gente que tenga condiciones, las cualidades y el entrenamiento debido. Bueno, casi nos quedamos en el primer tema, pero vamos a la pausa, director, y volvemos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros.
Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bueno, mira, entre otras cosas tenemos en el día de hoy el tema de la ocurrencia aquella de la gente de la Cámara de Diputados de formar... La infeliz ocurrencia. La infeliz ocurrencia de agregarle una nueva provincia. Crear una nueva provincia en el Distrito Nacional. Y esa provincia dice lo que quieren defender el tema que al que le han caído como los pavos, porque realmente eso es un disparate. Carece de sentido totalmente. Carece de sentido, pero bueno, dicen ellos que hay unos 168 cargos que envolvería la nueva provincia, pero de los cuales ya están en el territorio, o sea que ya están para los fines que ya están creados. Y que por tanto ya no sería crear una nueva burocracia, sino porque ya eso está allí, los fondos están allí para eso. Que solamente se agregaría un senador. Y tú y yo sabemos, y mucha gente sabe que eso no es verdad, que no es un solo senador. Primero, habría que, a una provincia, en un ayuntamiento, hay que nombrar, establecer juntas municipales. Esas juntas municipales tienen una estructura también igualita que los ayuntamientos. Así es. Igualita. Entonces, no solamente hay que crear el senador, hay que designar, eso lo designa el Ejecutivo con los fondos públicos. Y hay que crear nuevos municipios. Un gobernador. Un gobernador provincial. Hembra o macho, pero un gobernador. Sí. Entonces, hay que nombrar un gobernador. Y eso es, esa gobernadora o gobernador tienen que crear una estructura burocrática. Sí. Entonces, no es verdad que eso... Y ya todas las entidades del Estado tienen estructuras provinciales que habría que crearlas en esos casos. Mira, eso, si hubiese mucho cuarto, que pudiese crearse todas las cosas que le diera la gana a la gente, solamente así yo lo apoyaría. Mira por qué. Es verdad que cuando tú tienes un síndico de Ocoa, por ejemplo, ¿por qué los ocoeños quisimos desprendernos de Baní? Porque, bueno, los recursos que se mandaban para la provincia de Baní, Ocoa, los recursos que se mandaban para el sur, arrancaban de por ahí para allá y pasaban del cruce, seguían de largo y no doblaban para Ocoa. Entonces se quedaban... se paraban en el parador de Ocoa. En el parador de Yuyu Lara, ni se paraban ahí a nada, sino seguían de largo para el sur largo. Directamente. Y bueno, dejaban un trocito de esos recursos de Baní y entonces seguían de largo los otros para las provincias del sur largo, del sur profundo, lo que llegaba, Y entonces para Ocoa nada doblaba. A la derecha nada doblaba. Entonces, bueno, cuando nos desprendimos de Ocoa, ahí sí es verdad que no es verdad que solamente se estableció una nueva sindicatura, una gobernadora o un nuevo senador y nada de esas cosas. No. Ya Ocoa tiene su propio presupuesto y tiene quien le duela. Y bueno, así pasó aquí cuando lo dirigía Peña Gómez, Fello Suberví y varios otros síndicos, Manolín Jiménez, que no lo dejaron durar ahí, que seguido lo tumbó Balaguer. Era un ayuntamiento con un presupuesto exiguo que manejaba todo. Por eso limpiaban el Centro de los Héroes, ahí estaba la burocracia en el Centro de los Héroes, donde está el Palacio del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que resulta que concentraban los recursos del personal y los esfuerzos en el casco de la ciudad. Y las periferias, Boca Chica, qué sé yo, y todas las comarcas, Villamella, por donde quiera, había un desastre porque los recursos y ni la limpieza, ni los servicios no llegaban allí. Entonces, cuando tú estableciste un síndico para el este, en la zona de el cantante Manuel Jiménez, el cantautor Manuel Jiménez, tiene dolientes, tiene un presupuesto, tiene recursos,
tiene un equipo que está limpiando, cuando lo mismo pasa con Villamella. Entonces, es verdad, pero ya que se hizo el reparto, la distribución, que fue como en 4 pedazos, ¿en cuánto fue que dividieron a Santo Domingo? Creo que son 5. Entonces, no hay por qué volver bueno, entonces pusieron el distrito y una provincia. Sí. Si usted quiere, puede, qué sé yo, crear un ayuntamiento, o poner un ayuntamiento, que tiene que haberlo. Porque la provincia de Santo Domingo tiene su senador, que es la provincia, creo que 32 o 33. 32, no, quieren crear la 33. Él quiere crear la 33. Entonces, eso es un disparate. Lo que hay es que el ayuntamiento que quede en esa zona, donde se quieren crear la provincia esta, darle un poco más de recursos, aumentar los recursos al síndico de allí, y bueno, y ver cuántas juntas municipales hay, y también mejorarle los recursos. Pero es mejor hacer eso, porque olvídate, que crear una provincia para que haya un senador, y los senadores no son tantos, bueno, son 33, pero que no había que crear de que nuevos diputados, yo no sé, pero... Claro que habría que crear. Pero no, porque habría que poner... Pero es que ya está establecido y que la ley establece, yo no sé si la ley la modificaron, porque por cada 25.000 habitantes o proporción de... Pero inmediatamente tú lo haces un territorio provincial, tienes que considerar unidades de 25.000 habitantes y ahí va un diputado. Claro, ahí va un diputado. Entonces, el Congreso, no, que le han hecho todo. Yo estuve en la Cámara de Diputados cuando tú fue presidente allí con él, y realmente ahí había espacio todavía. Pero después de eso, ¿cuántas veces no han agregado diputados y demás? Senadores han agregado poco, porque por suerte crearon la provincia de Ocoa y ¿cuál otra? No recuerdo. A la provincia de Santo Domingo. Agregaron 2 provincias más. Tú sabes que se había dicho que no se iba a pensar ni en la creación de otro municipio hasta que no se aprobara la ley de ordenamiento territorial. Esa ley está durmiendo. Entonces, el sueño de los Hay un paquete de leyes que están durmiendo el sueño eterno allí, porque claro. Eso dijo alguien el otro día, pero tiene que estar primero la ley de dominio territorial, es lo que hay que sacar para que hay que aprobar eso, que lo tienen engavetado allí. Y tiene años antes de venir con esta disparatada. Así es. Y sobre todo después de lo que dijo Tonti Rutiner. Tonti Rutiner fue que creó la provincia de aquel lado. Sí. Y entonces cuando fue senador, ahora él es diputado. Y él tuvo el tupé de decir, ese querido amigo. Es como si estuviera jugando. Dice, mira, yo sería... Es una frivolidad. Yo voy, una barbaridad. Sí. Si él lo pensó, no debió decirlo. No debió decirlo. Le quedó Aunque mal. lo pensara, pero no debió decirlo. Que sería el único diputado. El único legislador. Legislador, porque él fue senador primero. Y él ha sido 2 veces diputado y una vez fue senador. Entonces sería el único legislador en crear 2 provincias. Oye, el mérito. Pero no, la cosa no queda ahí. Que sino que él, cuando pase el tiempo, él le gustaría que ya no una calle llevara el nombre de una de esas 3 provincias entonces. Llevar el nombre, no, que una de esas provincias llevara el nombre de él, pero por amor a Dios. Como tú dices, si lo pensó, no debió decirlo. No debió decirlo, porque quizás alcance para poner el nombre de una calle. Yo no digo que no, pero caramba, que una provincia se llame... Es una barbaridad, el solo pensar eso. Tenemos el tema del COVID, Danilo. El COVID. Está incrementándose el COVID, las tasas han subido, los contagios, la cama COVID hay una ocupación y yo creo que el público debería cuidarse más. Hay 903 nuevos casos determinados. Los ejemplos, los casos más bien crecen todos los días. Claro. Tú ves las guaguas de la ONSA, que son guaguas públicas, que debería haber una línea en ese sentido, y regalar las mascarillas. Tú ves a la gente sin mascarilla. Tú vas a la funeraria y te encuentras, el otro día yo fui, y tuve que irme porque eso yo también tuve que irme después de estar un ratito allí, porque allí yo estaba conversando con un amigo. Eso fue cuando murió Orlando, y la muerte de Orlando Jorge, y fui a la funeraria, pero me tuve que ir. Estuve conversando con un funcionario amigo, él estaba sin mascarilla,
y al lado habían 2 o 3 damas, de las cuales una sola estaba con mascarilla. Y yo estaba con la mía, pero después el salón entero estaba sin mascarilla. Me encontré con Hipólito en el camino sin mascarilla. Y ya el salón estaba repleto, hacía bastante calor. Y ese calor, que ya el aire no soportaba más gente allí, implicaba contaminación, contagio. Y yo me fui de allí. Entonces, hay gente que no tiene prudencia. Todos los días yo converso con gente que está o interna o está con el COVID. Tengo unos amigos, un amigo querido al que le dio el COVID en algún momento, ahora está por Bávaro, yo diría que huyendo porque su esposa, una embajadora amiga, estuvo viajando por Europa y algunos sitios por ahí, y con 2 hermanas. Sí, le dio a una, le dio a la otra, y a ella, que ya le había dado, volvió y le dio. Imagínate tú. Un querido doctor, muy querido nuestro y tuyo. Sí, muy querido por nosotros. Muy querido. Bueno, está paseando un par de perritos en el patio. Me dice, Luis, tengo el COVID de nuevo. Y entonces, ayer lo llamo, una dificultad, porque veo que él no mueve el vehículo, lo llamo. Me dice, yo estoy interno en la Plaza de la Salud. ¿O cómo? Me llamó y estaba tosiendo. Yo espero que el amigo que se mejore, pero lo cierto es que todos los días le pican a uno cerca los tiros. Sí. Y entonces a uno, a ti, a mí, al otro. Entonces la gente en los supermercados ya no echan la agüita esa que echaban en las manos, ya no hay ningún desinfectante, ya no hay nada, ya no hay ningún control. Se sigue la mascarilla. Tú vas a la farmacia, lo mismo, tú vas a todos los centros de diversión, la gente sin mascarilla, en la calle la gente sin mascarilla, y el problema está aquí todavía. Así es. Está aquí todavía y la gente no lo entiende. Pero bueno, vamos a ver. Vámonos, director, a la pausa. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Danilo, ahora el asesino de Orlando, Jorge, está pidiendo, y así lo transmitió a través de sus abogados, que quiere... Se le haga una entrevista. Quiere un escenario, que le monte un escenario para él decir una serie de cosas y... Contar su verdad. Comentar sus verdades, y para ello que le convoquen a la prensa nacional con la presencia principalísima de Alicia Ortega y de Yulisa Céspedes. Y todos los medios, que le convoquen a todo el mundo. Entonces los abogados están de él están defendiendo y pidiendo eso, o él pidiendo eso a través de ellos, pero los otros abogados de la parte de la familia de Orlando, Jorge se opone, como es natural. Y dice ya, que hay reglamento en ese sentido que no eso está bien claro. Mira, Danilo, él cuando tenía que hablar en el primer juicio de conocimiento de la medida de coerción, él no habló. Mutis total. Un mutis total. Entonces no habló. Ahí era donde tenía que hablar. Él tiene que hablar lo que vaya a decir, y que necesariamente lo que vaya a decir no hay por qué tenerlo como verdad ni que tenga la credibilidad, porque se supone que son elementos de su defensa que él va a lo que tiene derecho. Pero bueno, pero no tiene que necesariamente eso entenderse que tiene la debida credibilidad. Tiene que ser frente a un juez. Entonces no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Si él tiene que hablar de nuevo o quiere hablar, tiene que hacerlo cuando vuelva donde un juez. Ese es el escenario que le corresponde. Así es. Yo no soy abogado, tú no eres abogado, pero ya lo hemos consultado y así es. Le corresponde hablar en el escenario del interrogatorio frente a un juez. No hay por qué hacerle concesiones especiales. Eso no es privilegiadas eso no es necesario. A un ciudadano antisocial que ha tenido el peor de los comportamientos. Así es. Y sobre todo para que diga qué cosas que él diga pueden ser creíbles o interesantes para el juicio, en este caso, del caso Orlando. Sobre todo partiendo, si él quiere la parte de complacer, que está pidiendo que los videos, bueno, que pongan todo para ver cuál fue el comportamiento de él. Cómo él llegó al departamento, creo que administrativo, cómo ya había ido pasado por, en algún momento por jurídica y asquerosió y creo que hasta agredió o intentó agredir al jurídico de la institución. Que algunos dicen que el asesinato, el hecho, no se iba a consumar ese día, sino era un lunes, días anteriores, no el jueves, sino el lunes, días anteriores, pero no a Orlando, sino al consultor jurídico. Hay quienes dicen que por ahí era donde iba inicialmente dirigida la cosa, no a Orlando, sino al jurídico. Entonces él pasó, porque recordemos que Orlando cometió el infantil error, diría uno, aunque uno no tiene por qué juzgarlo y ahora menos, de darle no solamente el acceso, sino abrirle una puerta tan ancha como ponerlo como asesor honorífico. Y tenía un carnet y se manejaba abiertamente con ese carnet y con esa categoría que le daba el apoyo de ser amigo del titular para andar paseándose, pavoneándose dentro de la institución y jefiando dentro de la institución, lo que le daba oportunidad para extorsionar o para manejar situaciones internas que tuvieran connotación externa para su beneficio, en perjuicio de los recursos naturales, en perjuicio del medio ambiente, en perjuicio de la imagen de la institución, en perjuicio de la institucionalidad y en perjuicio de la propia seguridad y éxito institucional del propio Orlando. Así era que ese señor se estaba moviendo ahí adentro. Así es. Entonces, finalmente con ese tema, él puede decir lo que le dé la gana en este momento, pero él está vivo, que debió tener la valentía de haberse matado, porque si él se hubiese matado ya no se estuviera hablando de eso. No. Y no hubiera que ir a juicio.
Porque bueno, nada, tuvo la valentía de matarse. Lo que parece ser cierto es que pensaba huir. Pero llevaba pasaporte y tenía un dinero y tenía una serie de cosas ahí adentro. Pensaba darse a la fuga. Entonces, y además de todas las informaciones o versiones iniciales, era de que había preparado un montaje para darse a la fuga. Después cuando se vio acorralado, entonces las cosas comenzaron a cambiarle. Y bueno, entonces Orlando, mientras tanto, él está vivo, repito que no tuvo el valor de matarse, de suicidarse. Porque hasta ahí, bueno, ya lo mató y se mató. Pero no tuvo ni siquiera ese valor. El homicida de Juancito se mató. No tuvo el valor de matarse. Entonces, lamentablemente está vivo, porque ahora hay que cargar con eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que Orlando, lamentablemente, está muerto. Orlando no puede defenderse. Él no puede venir ahora, después que lo mató físicamente, venir a querer asquerosearlo. Porque ¿qué puede él decir que vaya en beneficio de él? Lo único ya que puede es que han estado manejando los especialistas la diferencia entre asesinato y homicidio. Eso es todo. Sí. Defender ahí unos cuantos añitos de diferencia, unos que son de 30 y otros que pudieran llegar hasta 40 por el porte ilegal de armas, de armas de fuego. Entonces, eso es lo único manejable, Pero después, no, como decía, irresponsablemente, porque usted puede ser abogado y coger su cuarto, pero no se ponga de mojiganga frente a la opinión pública. Y la tesis que oye, decir... Una hipótesis extrañísima. Extrañísima, porque tú puedes decir una gente que esté acusada de cualquier otra cosa, de que se robó una gallina y no le encontraron la pluma ni nada de esa cosa. Ustedes no tienen que presumir que él es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Sí. Pero este bendito tipo fue el que se metió allí armado y mató a Orlando y estaba en el despacho solo. Entonces Orlando no se mató él solo, ni tampoco la pistola se disparó sola. No se iba a darse disparazo. Entonces, usted es el asesino. Usted es el asesino. Entonces, la otra persona, ya bajo tierra, no puede defenderse. Entonces, usted no puede venir y que va a hablar ahora. Diga lo que le dé la gana en la jurisdicción de juicio, solamente frente a un juez. Usted no tiene por qué, no hay por qué darle esa concesión. Bien lo ha pedido la familia de Orlando y lo ha pedido ya una buena parte de la opinión pública, que ha estado de antemano manejando el rechazo a esa petición totalmente descabellada y por demás imprudente, porque Orlando, ya muerto, hay que preservarle su imagen. Nadie tiene derecho a venir ahora a asquerosearle su imagen, porque cualquier cosa, él puede decir cualquier cosa, algunas de ellas inclusive dañinas a la imagen de Orlando. Orlando no podría responder. No, usted era un extorsionador y un buscavida que estaba allí aprovechándose, abusando de la confianza de un amigo al extremo de hacerle daño, al extremo de llevarlo a perder la vida. Por Dios, eso no amerita ningún tipo de discusión y eso tiene que ser rechazado. Y uno quisiera, incluso los que tenemos familiares abogados, vecinos abogados, amigos abogados, uno quisiera que algunos abogados, algunos miembros de ese sector profesional, se respetaran un poquito más. Coja su cuarto, pero no sea tan irresponsable, tan poca cosa para venir a pedir a decir, más bien, usted puede pedir lo que le dé la gana, pero decir que es inocente, sostener que, no, para mí él es inocente, pero bendito hombre. Danilo, hay cosas que dan indignación, provocan indignación, es una cosa tremenda. Mira, hay una disposición adoptada por el gobierno, recientemente, muy oportuna, el aumento a 15 días la licencia por la paternidad. Esto agrega otros permisos, otros beneficios, otros permisos con relación a la salud de los hijos. Vamos a averiguar eso alcanza a los abuelos, porque ya no, a los abuelos, porque a nosotros ya no. Pero es muy bueno y creo que es muy interesante. No, pero muy interesante porque
que tú decías de los abuelos, que yo no entendí muy bien, porque el tema de que los abuelos tocamos, no el beneficio de esto, sino que los abuelos nos vemos aludidos, porque hay muchas cosas que cuando los muchachos hijos de uno tienen a sus niños enfermos y son empleados públicos o privados, tienen las de Caín, pasan las de Caín, y los abuelos tienen que dar la cara. Entonces, o ir a buscar a los muchachos, o quedarse con los muchachos, o ir a llevar las muestras al laboratorio, o ir al supermercado, o ir a la farmacia, y dímelo a mí, Verbigracia, en el día de hoy están los dos pequeños, digo los dos únicos, nietos más pequeños. Los dos nietos de mi hija están en mi casa. ¿Por qué? Porque, bueno, la muchacha no está el viernes. Después tú estás gozoso, porque soy doña Guadalupe. Gozoso, pero preocupadoso también. Preocupadoso, Danilo, porque es que realmente, y uno habla de eso para que la gente vea, que uno lo dice, uno sabe lo que está diciendo y sintiendo. Porque eso le pasa a uno por la sangre. La cantidad de jóvenes, Danilo, que están siendo incomprendidos en la administración pública y privada, que tienen que ir al trabajo, y que en algún momento incluso fueron cancelados los dos, pero que tienen los que tienen su trabajo tienen que ir al trabajo, y que hay veces que amaneció uno de los niños malito y no tienen la muchacha de servicio. Algunos no tienen con qué pagar muchacha de servicio. Bueno, pero la muchacha de servicio no está. ¿Tú sabes lo que pasa? Que uno de los dos de los padres tiene que quedarse obligatoriamente. Si no tienen un abuelo que vive en la casa o un familiar que vive en la casa, tienen que quedarse a cuidar a los muchachos. Y entonces hay unas incomprensiones con eso, que tienen a veces familiares, personas o padres que tienen sus hijos, que tienen reuniones de colegio, que deben estar en el colegio. Y deben estar los dos, entonces, pero los dos tienen que estar en su trabajo. Entonces, cuando piden un permiso, es un lío. Hay gente que tiene una hora para almorzar, pero esa hora no le da tiempo para ir a su casa y volver, porque los tapones le coge hora y media mínimo. Así es. Entonces, esas situaciones hay que entenderlas para darle determinados... un poquito de elasticidad al manejo y a los derechos en las instituciones, o a la permisividad o los permisos en las instituciones. Por eso yo veo y saludo con buenos ojos esta medida, que tiene una gran connotación social. 15 días, el código establece que son 5, o sea, le aumentan 10 días. Eso era como los padres, los papás no tenían, nació un muchacho, los varones no podían ir. Y los padres también tienen que... los padres tienen que estar en el nacimiento de sus hijos, y en las enfermedades de sus hijos. Tenían un día. Yo no sé si le han agregado alguno. Bueno, dice por ahí que el código establece 2 días. He oído creo que en Noruega son 2 meses que reciben los padres. Sí, pero no hay que darle 2 meses a los padres cuando la mujer está parida, la esposa está parida. Pero para ir a ver a sus hijos nacer, eso no hay que estar pidiendo permiso, eso debe estar establecido. Pero Danilo, cuando los niños están enfermos también, la madre se queda atendiendo a los niños si no tienen servicio, y entonces el padre debe ir a comprar la medicina. Entonces yo creo que debe haber una mayor elasticidad allí. No es que le den 1 mes, 3 meses y nada de esas cosas. Es que realmente tengan, sobre todo que no tengan, que haya un poquito más de elasticidad. Que no estén a cada rato poniéndole una amonestación, amonestándole. Porque yo conozco instituciones donde en otros tiempos por lo menos tenían muchísimas megadivas cobrando paquetes de cuarto sin ir a la institución. Entonces gente fajada allí. Y a veces por cualquier tontería, porque un tapón le cogió un poquito tarde, unos minutos, una amonestación. Entonces, al que va regularmente. Entonces, así no. Una permisividad abierta para unos, y entonces problemas y muchas exigencias desbordadas para otros, para los que siempre cumplen, a los que siempre están ahí. Así no. En sentido general hablo porque hay muchas instituciones que hacen lo mismo. Tienen que tener un gerente, un titular, que sea consciente
y que tenga sensibilidad para poder entender estas cosas. Así es. Bien, el tiempo se nos acaba. En vivo volvemos el lunes. Esta noche a las 12 reproducimos estos comentarios del día de hoy.